Y para analizar más sobre este estudio que realizó el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPES, de la Universidad Católica, sobre el alza de los productos de la canasta básica, vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana UTEM. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas noches. Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, Marino, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero, partirte preguntando a qué factores económicos se debe el alza de los productos de la canasta básica. Me imagino que uno de ellos es la inflación. Bueno, la inflación es producto del aumento, del aumento en los precios de los productos, ¿no? El aumento en los precios se genera fundamentalmente por factores internacionales, muchos de ellos, y algunos por factores internos. En este caso, factores internacionales como el aumento en el precio del dólar, por ejemplo, el aumento en el precio del petróleo y el aumento en algunos insumos específicos para la producción, en este caso agrícola o de distintos alimentos, y además el encarecimiento de los precios internacionales, por ejemplo, de productos como el maíz, como el propio aceite, como la carne, ¿verdad?, que han incrementado sus precios. Este es un efecto que no solamente se observa en Chile, es un efecto a nivel mundial, donde observamos un incremento en los precios sostenidos en los últimos 24 meses, fundamentalmente de los alimentos. Claro, bueno, hemos visto que uno de los productos que más han subido han sido las frutas y también las verduras, pero también el pan. Chile es el segundo país mayor consumidor de pan en el mundo. Me imagino que en el caso del pan esto tiene que ver con situaciones internacionales más que lo que ocurre en nuestro país, dado que además las materias primas para producir el pan muchas veces se importan desde fuera, ¿no? Efectivamente, de hecho ahí uno de los catalizadores importantes, uno tiene que ver con el tipo de cambio y segundo con la guerra, ¿no? En la guerra recordemos que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de trigo Sí. y por tanto cuando estalla la guerra se genera una serie de inconvenientes con los flujos que pueden salir en este caso de trigo y eso genera un efecto importante sobre el incremento en el precio. Un incremento en el precio que tal como tú mencionabas se ha venido sosteniendo a través del último tiempo, tanto que no solamente en el último IPC de enero, sino que por varios meses el producto que ha tenido mayor incidencia ha sido el pan, que es uno de los productos que más consumimos los chilenos, tal como tú mencionabas. Ahora, por ejemplo, cotizando muchas personas se dan cuenta que en supermercados o en negocios establecidos, digamos, por ejemplo, se puede encontrar, a modo de ejemplo, un kilo de limón a 1.700 pesos. Sin embargo, uno va a la feria y encuentra este mismo kilo de limón a 700 pesos. ¿Cómo se explica esta diferencia tan grande en los precios? Bueno, primero tiene que ver con el origen, ¿no? Mucho del limón que estamos consumiendo hoy día tiene un origen importado. Recordar que fundamentalmente los supermercados requieren que los productos tengan una larga vida, por tanto, en general, por eso es que son distintos tipos de productos, ¿no? Uno es el limón, que es súper bonito, tiene ciertas características, a diferencia del limón de la feria, que es un limón que no es tan estético como el del supermercado, pero a su vez el valor tiende a ser más bajo. Ahí hay una diferencia sustantiva, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con el origen de los productos, muchos de ellos vienen importados y tiene que ver con el manejo, en este caso, del vendedor. Ahora, ¿qué pueden hacer los consumidores para ahorrar? ¿Buscar productos alternativos? ¿Es la opción básicamente? Sí, hoy día, bueno, hoy día estamos en un momento donde hay una amplia oferta, digamos, de verdura, ¿no? Por una cuestión temporal. Efectivamente, tal como mencionaba la nota, aquellos productos, aquellas frutas y verduras que subieron son aquellas frutas y verduras que no son las más consumidas en esta época, por tanto, evidentemente, hay una menor oferta y por eso que se produce un aumento en el precio. Hoy día tenemos productos como el tomate, ¿verdad?, que han ido bajando su precio y que ha ido aumentando el consumo porque estamos en la temporada donde hay una mayor cantidad de ellos. Entonces, hoy día la recomendación es un poco a ir reemplazando en la medida de lo posible, ¿verdad?, estos bienes que están más caros por aquellos que tenemos una mayor oferta. Que, insisto, estamos en un periodo donde las cosechas ayudan en ese sentido a que los precios disminuyan. Ahora, preguntarte, bueno, Chile es un país bastante extenso, tenemos la zona norte, la zona centro, la zona sur. ¿En cuál de estas han subido más los precios? No sé si hay alguna información respecto a eso en particular. Y me imagino que también los incendios en la zona centro-sur de nuestro país han incidido además en esto, ¿no? Absolutamente, la verdad es que no tengo la información en este momento de en qué parte del país se ha producido un mayor incremento en los precios, pero efectivamente
los incendios generan un problema en los flujos, generan un problema en la producción. No olvidar tampoco que durante diciembre tuvimos lluvias y las lluvias efectivamente terminan afectando a las plantaciones agrícolas, por tanto se han producido una serie de elementos que no favorecen a que haya una mayor producción agrícola y esto lo que produce una escasez de productos y por tanto un incremento en los precios, que evidentemente no es una buena noticia para las familias. Claro. Bueno, a final de año del 2022 se determinó que la canasta básica había aumentado en aproximadamente 14.000 pesos, quedando en 64.000 pesos. Vemos que en febrero ya está en 65.000 pesos. ¿Qué podemos esperar para los próximos meses? Quizás también para el 2024, si es que se puede hacer una proyección. Yo entiendo que es bastante complicado porque hay escenarios políticos, económicos que se deben tomar en cuenta, pero ¿qué es lo que se puede esperar o qué es lo que puede esperar la gente, al menos para el 2023? Sí, lo que estamos esperando es que efectivamente los precios sigan creciendo, pero a una menor velocidad, que es como lo que pasó en enero, que efectivamente observamos un incremento en el precio de la canasta, ¿verdad? El precio aumentó entre un 0,8 y un 1,3%, lo cual es bastante, pero es menos que el año anterior, que creció cerca del 2,5%. Ujú. Por tanto, se observa un incremento, pero la velocidad es más lenta. Por tanto, esperamos que este aumento en los precios general, en este caso de la inflación, nosotros estimamos que deberá estar en torno al 6%, el Banco Central estima que va a estar en torno al 5%. Nosotros creemos que va a ser un poco más y además esperamos en este caso que los precios de alimentos caigan, o sea, perdón, aumenten cercano al 8 o 9%. Por tanto, seguiremos observando aumento en los precios, pero esperamos que, insisto, que esta velocidad del incremento sea menor a lo que observamos el último año. Ujú. Bueno, lamentablemente también en los últimos 14 meses ha habido una baja sostenida en los sueldos de las personas. Por ejemplo, la autoridad podría eventualmente con un bono ayudar a las personas, por ejemplo, más pobres a poder de alguna manera sortear toda esta situación y tener el dinero para poder costear la canasta básica. Bueno, efectivamente, ¿no? Una de las cosas que observamos es que la inflación genera un conflicto para todos, para toda la sociedad, pero evidentemente va a afectar aún más a aquella parte de la sociedad que tiene menos recursos y que gran parte de su presupuesto tiene que destinarlo a consumo básico, en este caso a la canasta básica. Por lo tanto, efectivamente, lo que ha hecho el gobierno con esta política de bono por la canasta familiar me parece que es un bono que es bastante interesante, que tal como mencionaba en la nota, hoy día va a ser perdón, de aproximadamente 13.500 pesos por carga. Por tanto, esto viene de cierta manera a alivianar la carga que tiene la familia por el aumento en los precios. Recordemos que acá en economía trabajamos en dos cosas distintas, ¿no? Si es que la inflación está muy alta, lo que va a hacer el Banco Central va a aumentar las tasas de interés. Y cuando se produce este aumento de tasas de interés, la consecuencia que obtenemos de eso es una disminución en el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto necesita de trabajadores. Por tanto, normalmente cuando produce eso, se va a producir un desempleo. Es decir, cuando aumentamos las tasas de interés, va a producir desempleo. Entonces, lo que esperamos además observar en los próximos meses es un incremento en la tasa de desempleo. Por lo tanto, tal como yo ya he mencionado en conversaciones anteriores, yo espero que la política monetaria se mantenga ahí porque en lo personal prefiero un punto más de inflación que generar desempleo, que efectivamente genera un conflicto muy superior para las familias porque sus ingresos se ven a cero. En cambio acá se afectan, pero con estos bonos que ha generado el gobierno me parece una forma muy interesante y muy inteligente de paliar este problema para aquellas familias que son las más desfavorecidas en estas situaciones. Sí, bueno, con el aumento de la tasa de interés además también se encarecen los créditos, lo que desincentiva a muchas personas a solicitarlos y muchos logran con estos créditos poder de alguna manera, por ejemplo, pasar el mes. En este caso, ¿en qué ámbitos de la vida recomiendas tú tratar de ahorrar para poder finalmente costear lo más importante, que son los alimentos? Sí, bueno, una de las cosas que hemos conversado anteriormente tiene que ver con la planificación fundamentalmente de los alimentos. Hemos recordado que en Chile es uno de los países donde aproximadamente el 15% del gasto familiar en alimentos las familias lo botan y lo botan fundamentalmente porque no hay una buena planificación. Por tanto, una recomendación es planificar cuál va a ser la alimentación de la semana, comprar a partir de eso y cocinar a partir de eso
De esa manera lo que vamos a lograr es que haya una menor pérdida, en este caso, de alimentos. Y segundo, que como ya tendremos claridad de cuáles son los alimentos que vamos a consumir durante la semana, podremos planificar y podremos ver dónde comprar esta canasta nos va a resultar un tanto más barato. Por tanto, aquí la clave está en poder planificar, ojalá, el consumo de alimentos semanalmente. Importante información y por supuesto bastante clarificadora. Muchas gracias por este contacto. Rodrigo Palma, economista y docente de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Que tengas muy buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Buenas noches, Aurelio, que esté muy bien. Bueno, y este lunes el gobierno dio inicio al pago del bono de recuperación, la ayuda económica destinada a las personas damnificadas por los incendios forestales en las regiones del Biobío, Ñuble y la Araucanía. El aporte se enmarca en el plan de recuperación y ayudas tempranas que contempla otras 13 medidas dirigidas a los damnificados, tales como viviendas de emergencia, alivios tributarios, apoyo al empleo y atención veterinaria. El bono de recuperación se entregará a las familias que resultaron damnificadas producto de emergencias tales como terremotos, aluviones o en este caso incendios. Además también, por supuesto, los incendios forestales que están afectando a nuestro país. ¿Quiénes lo reciben? Revise todos los detalles en nuestro sitio web chbnoticias.cl y además también, por supuesto, usted puede escanear nuestro código QR cuando aparezca en pantalla para poder acceder directamente hasta esta información que usted ve se encuentra completamente en chbnoticias.cl. El bono de recuperación, ¿quiénes lo recibirán? Es de hasta 1,5 millones de pesos. Por supuesto, hay que cumplir con los requisitos que establezca el gobierno en este caso. Para las personas damnificadas por los incendios, los requisitos son, en este caso, haber perdido gran parte de su vivienda, también encontrarse en muchos casos sin empleo. Esta ayuda, por supuesto, ayudará a estas personas a que puedan de alguna manera recuperarse, volver a salir adelante. Ya comenzó el pago de este bono de recuperación. Usted puede ingresar, como le decía, a la página www.chbnoticias.cl y ahí encontrará todos los requisitos necesarios para postular y ser beneficiario. Ahora nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Quédese porque ya regresamos con más informaciones.